Hola a todos, hoy les vamos a hablar de Symfony 2. Nuestro grupo está compuesto por Barroso Javier, Manrique Bolívar, Rojas Julio, Zambrano Víctor y María González. ¿Qué es Symfony? Symfony es un framework PHP para la construcción de aplicaciones web robustas, basadas en el patrón modelo vista controlador. Como buen framework se encarga de separar la lógica del negocio, la lógica del servidor y la presentación de la aplicación web. Así también nos provee de varias herramientas con el único objetivo de reducir el tiempo de desarrollo de una aplicación. Asimismo, automatiza las tareas más comunes, permitiendo a los desarrolladores enfocarse por completo en requerimientos específicos de la aplicación. Además de ser un potente framework, Symfony también es un conjunto de componentes PHP reutilizables. De hecho, varios proyectos e incluso frameworks como Laravel y KPHP hacen uso de estos componentes como parte de su núcleo. Todos y cada uno de estos componentes están desacoplados, lo que significa que puedes utilizarlos en cualquier proyecto PHP, independientemente de si utilizas el framework Symfony. Asimismo, el framework también se define como una filosofía de trabajo, debido a que establece buenas prácticas, estandarización e interoperabilidad de lo que es el flujo de creación de nuestra aplicación web. Symfony 2 está diseñado para volver a lo básico, herramientas de desarrollo que te permiten programar más rápido y construir aplicaciones más robustas y que afectan lo mínimo a tu forma de trabajar. Aunque no es obligatorio, en Symfony podemos trabajar bajo el modelo vista controlador. Aquí les muestro un gráfico del patrón, donde podemos observar lo siguiente. El cliente realiza una petición. El controlador maquina la petición, el cual va a requerir un modelo que interactúa con la base de datos. Luego devuelve la respuesta al controlador. El controlador envía el resultado a la vista y la vista finalmente envía la respuesta al cliente. Todo lo relacionado con Symfony es a partir de una petición esperando una respuesta. Ahora vamos a observar el funcionamiento de Symfony. Este esquema lo obtuvimos de la página oficial de Symfony. Symfony sigue el mismo patrón simple en cada petición. Las peticiones entrantes son interpretadas por el enrutador y pasadas a las funciones controladoras que nos van a dar una respuesta. Cada página de nuestro sitio está definida en un archivo de configuración de rutas asignada para cada URL, una función PHP diferente. El trabajo de cada función PHP, conocida como controlador, es utilizar la información de la petición junto con muchas otras herramientas que Symfony pone a nuestra disposición para crear y devolver nuestro objeto response. En otras palabras, el controlador es donde está nuestro código. Ahí es donde se interpreta la petición y se crea una respuesta. Así de fácil. Repasemos. Cada petición ejecuta un archivo controlador frontal. El sistema de enrutado determina qué función de PHP se ejecuta base a la información de la petición. Se ejecuta la función donde el código crea y devuelve nuestro objeto response. Es importante mencionar también Symfony 2.7 LTS. Sus siglas significan Long Term Support o soporte a largo plazo. Quiere decir que esta versión se mantendrá por más tiempo a comparación de otras versiones. Bien, ahora, ¿qué necesitamos para comenzar a trabajar con Symfony? Requerimos conocimientos en PHP, un servidor local, para el cual nosotros recomendamos XAMPP, un editor de texto y opcionalmente un entorno en la nube, ya que últimamente
Algunos programadores están tomando esta ruta para crear sus proyectos y tenerlos en la nube. Ahora, para instalar Symfony, requerimos tener instalado un Composer, ya que es el que nos va a permitir trabajar con la herramienta. Una vez instalado el Composer, podemos ver en el paso número 2 que debemos abrir la consola de comandos de Windows y ejecutar el siguiente comando. Cabe resaltar que debemos crear primero una carpeta donde se va a alojar nuestro software Symfony. En este caso, nuestra carpeta es proyectos Symfony 2, y allí vamos a ejecutar nuestro comando. Cabe resaltar que como ya le dimos una ruta, debemos eliminar la carpeta C. Aquí donde nos dice directorio, simplemente vamos a colocar la ruta de la carpeta donde vamos a instalar Symfony. En este caso sería C2 puntos, proyectos, Symfony 2, y podemos llamar la carpeta donde vamos a instalar el framework proyecto 2. Proyectos 2. Y aquí ya veremos cómo comienza a instalar el framework. Como podrán ver, no invocamos una versión específica, solo que sea 2.1 y pues nos va a traer la última versión del 2.1. Allí comienza a instalar todos los componentes referentes a Symfony. Luego de haber realizado la instalación, como podemos observar, el software ya estaba instalado en este equipo, por lo que nos pide si queremos eliminar los registros existentes. Le vamos a decir que sí para que no nos dé ningún problema. Ahora, para comprobar que la instalación se hizo correctamente, vamos a utilizar el siguiente comando, tenemos que invocar la carpeta proyectos 2, que fue donde instalamos nuestro framework, y aquí sí vamos a invocar el comando. Él nos muestra, como dice en la página, comprobamos que está preparado para ejecutar Symfony 2. Seguidamente utilizamos el comando appconsole, que simplemente nos muestra todos los
comandos disponibles en la aplicación Symfony 2. El último paso, como pueden observar, consiste en probar Symfony 2 directamente desde el navegador. Simplemente nos vamos a localhost /proyectos Symfony 2 proyectos 2, que es donde está instalado nuestro framework web config.php. No puede ser. Bien, el error que encontrábamos anteriormente es porque la carpeta donde creamos nuestro proyecto, la carpeta que está en C, debemos copiarla y pegarla en htdocs en la carpeta que nos crea el SAM. Ahora, si todo sale bien, podremos ver ya nuestra instalación de Symfony. ¿Sí? Localhost proyectos Symfony 2. Aquí lo tenemos, proyectos 2. Y aquí está nuestro framework Symfony listo para ser utilizado. Muchas gracias por su atención y los dejo con mis compañeros que van a seguir desarrollando este tema tan interesante. Buen día para todos. Pues bien, como ya veníamos conversando, este equipo tiene como defensa el tema de Symfony. Symfony en su segunda generación. Es por ello que para seguir avanzando en este tema vamos a conversar sobre algunas características y bondades que posee este framework, que se considera como el más básico para comenzar un proyecto desde cero o si se considera un proyecto por primera vez. Symfony ha puesto varias herramientas y bondades que podemos desarrollar y es por ello que les voy a conversar de lo siguiente: DocTrain, el ORM de Symfony, Twint, el motor de plantillas, la integración con Bootstrap y algunos formularios en Symfony 2. Primero que nada, quería refrescar y recordarles que este framework está basado en el modelado estructurado de modelo vista controlador, que nos conforma un patrón de arquitectura de software separando los datos de la lógica del negocio y las vistas que pudiera tener el usuario final. Es por ello que nos enfocaremos en el ORM de Symfony, llamado DocTrain. El ORM en Symfony, como sus iniciales en inglés, Object Relation Mapper, que es el mapeo de objeto relacional, que utiliza Symfony 2, que nos permite trabajar a través de una capa de abstracción cada una de nuestras tablas de la base de datos y tomándolas como objetos. Todo esto lo vamos a hacer mediante las entidades, es decir, cuando hablamos de entidades nos referimos a una clase de PHP que va a tener métodos bien sea getter o setter para las persistencias e ingresos de nuestros datos. Entonces, básicamente, DocTrain va a trabajar bajo esa capa de abstracción para interactuar con cada una de nuestras tablas como objetos
de una aplicación. Esto lo podemos verificar en la web oficial del proyecto, donde su organización nos da ejemplos, o el proyecto nos da ejemplos que no amarra a un framework en particular. En este caso, Symfony se puede trabajar con esta herramienta, más sin embargo, hay otros frameworks que se pueden trabajar. Además a esto, podemos hablar del motor de plantillas. Ahora nos podemos enfocar un poco más en lo que son las vistas, en concreto en un motor de plantillas llamado Twiml. Pero ¿qué es una plantilla? Es simplemente un archivo de texto que se puede encontrar bien sea en formato HTML, XML o CSV. Ahora bien, si nos referimos a una plantilla PHP, simplemente es un archivo de texto analizado por el archivo PHP, que va a contener una mezcla de texto con un código PHP, o generalmente puede contener código HTML con código PHP. Pero Symfony tiene integrado un lenguaje de plantillas más robusto llamado Twiml. Este motor de plantillas nos permitirá dividir por completo lo que es la parte lógica del negocio y la cara de la presentación del sistema o el sitio web a desarrollar. Al igual manera, cuando se trabaje en equipo, estas plantillas estarán escritas en Twiml y van a ser más amigables para los diseñadores o el equipo responsable del atractivo del sitio web, para no mezclar la lógica que sería PHP y las vistas que sería el estilo que va a observar el usuario final. Al igual que la librería Doctrine, también cuenta con un sitio de sus creadores, donde pueden conseguir un sitio oficial donde pueden ver información y mejor uso de este tipo de librería, además integrada a Symfony como tal. Además a esto, Symfony nos permite una integración de Bootstrap. En Symfony 2 vamos a mejorar la apariencia de los aplicativos o los sitios web en lo que estamos trabajando, y para ello vamos a hacer uso del framework del lado del cliente llamado Bootstrap. Bootstrap es un framework que podemos utilizar como base para crear nuestros sitios o aplicaciones web. Este framework, además de ahorrarnos muchísimo tiempo, también nos ofrece una amplia gama de características para estructurar y diseñar nuestros aplicativos de manera mucho más profesional. Con tan solo mencionar el complemento de sistema de grillas que podemos manejar, Bootstrap nos da una amplia posibilidades para darle mejor estructura, mejor diseño, mejor uso para cada parte de nuestra aplicación web. De igual manera, pueden consultar el sitio web, el sitio oficial de Bootstrap, donde se pueden descargar las librerías y el mejor funcionamiento de esta herramienta, que complementa directamente desde sus organizadores o desarrolladores. Además a esto, con Symfony 2 podemos trabajar lo que son formularios. Symfony viene integrado con un Front Component, que es justamente un componente que nos será bastante útil para crear formularios de manera muy fácil. Este Front Component es
una biblioteca independiente que se puede utilizar fuera de los proyectos de desarrollo de Symfony. Así es que podemos también implementar en proyectos que no requieran de un framework, por lo que pudiera generalmente ser aplicado a cualquier sitio web de nuestra preferencia. Si consultamos el sitio web directamente de Symfony, podemos ver la documentación oficial y los formularios, cómo se podrían ir estructurados tal cual, o la manera de paso a paso que nos podrían dar esta herramienta en Symfony. Así como en los formularios, la validación de datos dentro de nuestras aplicaciones es una de las tareas más importantes que debemos cubrir, ya que antes de almacenar cada uno de los datos dentro de nuestra base de datos, tenemos que verificar que estos sean válidos, y para ello, Symfony nos provee de un componente de validación. El validador de Symfony es una herramienta bastante poderosa que se puede aprovechar para garantizar que las propiedades de cualquier objeto sea válido, y el poder detrás de la validación radica en los llamados constraints, que son reglas que se pueden aplicar a cada una de las propiedades que conforman nuestro objeto. Además de esto, Symfony integra un componente de traducción. Si hablamos de idiomas dentro de nuestra aplicación, existe un concepto bastante interesante llamado internacionalización. El término internacionalización es el proceso de extraer ciertas cadenas de texto o mensaje a una capa en la que puedan ser traducidas a partir de una configuración regional del usuario, es decir, el idioma. En otras palabras, es como si envolviésemos cada texto o mensaje con una función capaz de traducirlo al idioma del usuario. Otra de las funcionalidades que nos ofrece Symfony es la paginación con KNP Paginator Booklet. Cuando tenemos una gran cantidad de registros dentro de una vista, es sumamente recomendable implementar una paginación. De tal forma, la vista no sufre problemas de rendimiento por grandes cantidades de registros a la realización de la petición. Symfony por defecto no trae una paginación integrada a su núcleo, pero los desarrolladores de KNP, Blasket, es una empresa especialista en el desarrollo con Symfony e hicieron un gran trabajo desarrollando un booklet KNP Paginator Booklet. Mi nombre es Julio Rojas, me corresponde la eliminación de registro con Symfony. Este es un módulo dentro de este programa que se emplea para hacer la eliminación de los datos. Es importante tener que, para hacer una eliminación eficiente, se debe usar el método POST y el delete. Si usted lo hace directamente con el get, puede eliminar accidentalmente algún otro dato, ya que está trabajando con la URL. Además de eso, debe tener una plantilla ya previamente establecida con el framework. De esa forma usted puede empezar eso. Eso debe estar en un archivo denominado el routing, que le permite hacer este tipo de trabajo. Además que usted puede tener la función submit, que es la que permite construir el botón para hacer la eliminación cuando usted está visualizando el trabajo. Igualmente, otra aplicación que se puede montar es el Ajax con el Symfony. ¿Esto qué significa? El Ajax está desarrollado en el JavaScript, pero es compatible con el Symfony, que está desarrollado en PHP. Y tiene las funciones pop y delete, que sirven para eliminar esto, y se pueden ejecutar los scripts, ya que usted los puede montar en el Symfony. Y las funciones más importantes que él tiene son el remove, el parent, que es lo que hace para obtener la información del contenedor padre, que debe estar ya anexado en el Symfony. El Ajax es una herramienta desarrollada en el JavaScript que sirve para aplicarse en la programación web. Como ya les había dicho, se debe tener en cuenta que el método apropiado para editar y eliminar eficientemente el registro se tienen las funciones pop y delete para poder remover esto. Además que ya siempre debe tener registros indexados para poder ejecutar esta programación.
el programador debe conocer bien las rutas de enlace para poder crear un nuevo archivo donde comience a escribir el nuevo script con el framework. En este paso puede volver a la vista para tener esto, y debe tener en cuenta estas funciones que las pueden desarrollar en el Symfony, como son el JSON, Response, el Function, el Replan, el Function, el Confirmar, Define, el Flash Messenger, Dig, Submit, File, Bootox y .get, entre otras. El programador y aquí está un ejemplo sencillo de cómo puede ser una estructura en Elasticsearch. El Elasticsearch es un buscador que le permite hacer más rápida y más fácil la búsqueda, igualmente la visualización. Eso es lo que se puede hacer con este programa. Listo, ya finalicé. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Zambrano. Continúo con la exposición de Symfony 2. Le voy a hablar sobre las asociaciones parte 1 y 2. Las asociaciones entre entidades se representan como el PHP regular orientado a objetos con referencias a otros objetos o colecciones de objetos. Como ustedes pueden ver en la lámina, tenemos las asignaciones de tareas, tenemos el administrador y el usuario, que va a tener asignado varias tareas, y es aquí donde entra en acción las asociaciones. Un usuario tendrá asignado muchas tareas, como pueden ver en la parte inferior, on it on man, y varias tareas van a ser asignadas a un usuario, man it on it. Su parte 2, que se trabaja con el apartado de tareas, se crea el formulario de su respectivo usuario, arrancamos con la ruta que ya tenemos, desarrollamos el módulo tareas tags de nuestra aplicación de asignaciones. Completando módulo de tareas. Podemos ver que de aquí podemos hacer lo que es ver tareas, cómo editarlas, cómo eliminarlas. Podemos ver un ejemplo de cómo eliminar un artículo, cómo eliminar por medio de comando. Autenticación, autorización de usuarios. El sistema de seguridad de Symfony 2 trabaja identificando un usuario, es decir, la autenticación, y comprobando si ese usuario debe tener acceso a una URL o recurso específico. Podemos ver, tenemos en la lámina cortafuegos autenticación y control de acceso a la autorización. Que la autenticación es cuando un usuario hace una petición en un URL que está protegida por un cortafuegos. Se activa el sistema de seguridad, él trabaja de cortafuegos, es determinar si el usuario necesita estar autenticado, y si lo hace, enviar una respuesta al usuario para iniciar el proceso de autenticación. Control de acceso a autorización, si un usuario solicita al administrador, sin embargo el proceso se comporta de manera diferente, esto se debe a la sección de configuración de acceso, el control, que dice cualquier URL o coincidencia, y utilizamos el siguiente comando. Conclusión. Como conclusión podemos decir que Symfony 2 es un completo framework diseñado para optimizar el desarrollo de la aplicación en web basado en el patrón modelo vista y controlador. También proporciona varias herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. Y además automatiza las tareas más comunes, permitiendo el desarrollo por completo de los aspectos específicos de cada aplicación. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado.